Las potencias europeas parecen sumidas en una febril prisa. Han acelerado el trabajo en los mecanismos para la confiscación de activos rusos, y estamos hablando de sumas verdaderamente asombrosas. Según las estimaciones más conservadoras, se han bloqueado fondos valorados en aproximadamente 300.000 millones de dólares en jurisdicciones europeas. La decisión de incautar directamente estas colosales sumas requiere una coordinación meticulosa a nivel de toda la Unión Europea, una cuidadosa concertación con los gobiernos nacionales y, por supuesto, una justificación legal impecable de acuerdo con el derecho internacional. Pero aquí reside el problema para Bruselas. Moscú tiene en sus manos una palanca mucho más seria que los estrategas europeos, al parecer, prefieren no recordar. En el sistema bancario ruso se encuentran hoy activos extranjeros congelados. Su volumen total se acerca a los 500.000 millones de dólares. Se trata de inversiones de empresas europeas, estadounidenses, japonesas y surcoreanas. En la práctica, un solo acto normativo es capaz de cambiar el estatus de estos fondos, transfiriéndolos a la propiedad del Estado o de estructuras vinculadas a él. Tal paso sería una verdadera derrota estratégica para las economías occidentales. Asestaría un golpe devastador a las empresas que alguna vez invirtieron en el mercado ruso. Pero lo que sucede a continuación cambia todo el panorama de manera mucho más seria de lo que los europeos están dispuestos a admitir. Existe la creencia errónea de que Rusia permanece inactiva mientras la Unión Europea se beneficia de los activos rusos congelados depositados en los sistemas de compensación europeos. En realidad, las contramedidas ya se han implementado y están funcionando. Se trata de las llamadas cuentas tipo C, en las que se retienen fondos en rublos de no residentes. El régimen legal de estas cuentas prohíbe estrictamente la salida de capitales del país, pero permite utilizar estos fondos dentro del sistema financiero ruso. Como resultado, se ha formado una situación en la que las sumas acumuladas en este tipo de cuentas se miden en billones de rublos. Estos fondos pertenecen formalmente a inversores extranjeros, pero de hecho, al trabajar para la economía rusa, se invierten en el mercado de deuda, bonos del Estado y en proyectos de industria, infraestructura y energía. Las ganancias obtenidas de las operaciones con estos fondos permanecen bajo jurisdicción rusa. Pero surge un punto aún más delicado que a los analistas europeos les resulta extremadamente desagradable discutir. Moscú no confisca deliberadamente activos extranjeros en su territorio. Esto no es inacción, sino una jugada político-económica calculada y bien pensada. Es fundamental que el liderazgo ruso mantenga una línea en la que la propiedad privada sea respetada y permanezca inviolable incluso bajo una fuerte presión política. Una confiscación prematura significaría una pérdida de confianza de los inversores y una degradación acelerada del clima de inversión, lo que llevaría a la reducción de proyectos, la detención de la producción y la disminución del acceso a tecnologías extranjeras. La estrategia de espera demuestra que Moscú actúa de acuerdo con las normas internacionales, a diferencia de los estados europeos que intentan aplicar las normas del derecho de forma selectiva. La parte rusa está preparada para una reacción asimétrica, pero no la inicia para mantener la reputación de una jurisdicción predecible. Y luego comienza algo para lo que las capitales europeas claramente no están preparadas, la explicación de que su propia estrategia está destruyendo su propio sistema. Los gobiernos europeos, incluidos Berlín, París y Londres, intentan encontrar un mecanismo que les permita confiscar fondos rusos y, al mismo tiempo, evitar la destrucción del atractivo de la UE para la inversión. Sin embargo, el mero planteamiento de la cuestión demuestra la imposibilidad de tal equilibrio. Solo la discusión sobre una confiscación directa ya estructura riesgos para los inversores internacionales. Cualquier activo depositado en instituciones financieras europeas podría ser objeto de incautación política. Esto significa una pérdida de confianza en el modelo económico europeo, construido sobre la protección del capital y el Estado de Derecho. Una señal adicional que no se puede ignorar es la posición de la dirección de Euroclear. El jefe de esta importante estructura de compensación advirtió abiertamente que, en caso de que se tome la decisión de confiscar, tiene la intención de utilizar todos los mecanismos judiciales posibles para proteger a la empresa. Su argumentación se basa en una profunda comprensión de las consecuencias. Las acciones de la Unión Europea crearían un precedente que socavaría el modelo mismo de los flujos financieros globales. Si Europa legaliza la incautación de activos de un país adversario, medidas similares podrían dirigirse contra activos europeos en terceros países. Pero aún más interesante es lo que queda fuera de escena, las consecuencias de la confiscación para el mundo. Pero la situación para Europa se vuelve aún más destructiva.
Y este es, quizás, el secreto principal que intentan ocultar los funcionarios de la Unión Europea. Los gobiernos de la UE se enfrentan a un dilema verdaderamente shakespeariano. Si no se atreven a confiscar los activos rusos, demostrarán su impotencia al mundo. Si lo hacen, asestarán un golpe devastador a su propio sistema, ya que la incautación directa de propiedad ajena es un tiro en el pie que destruirá la confianza en la jurisdicción europea. Una medida de este tipo, sin exagerar, destruiría el propio fundamento del orden financiero mundial occidental, que se basa en los principios inquebrantables de protección del capital, previsibilidad y estabilidad jurídica. Como resultado, Europa corre el riesgo de perder para siempre su estatus de centro financiero global, y la iniciativa en la economía mundial, como un testigo, será tomada por Rusia y China. Estos países, dentro de la asociación BRICS, ya están creando activamente una infraestructura alternativa de pagos, liquidaciones y créditos. Es importante entender que este no es un proyecto teórico efímero, sino un sistema ya en pleno funcionamiento al que se están uniendo decenas de estados de todo el mundo. Pero a continuación, el golpe principal que ya se ha asestado. La mera discusión sobre la confiscación ha cambiado irreversiblemente el comportamiento económico de los inversores. Solo las conversaciones sobre la posibilidad de una incautación directa de fondos rusos fueron suficientes para que las empresas extranjeras comenzaran a reducir aceleradamente su actividad en la economía europea. Los inversores, como presintiendo la inminente tormenta, están trasladando apresuradamente sus capitales a Asia, Oriente Medio y Turquía. ¿Por qué precisamente allí? Porque en estas regiones no existen riesgos políticamente motivados y, lo que es más importante, se mantiene la previsibilidad tan valorada por los inversores. Este fenómeno no está aislado de la crisis general que atraviesa Europa. Es una continuación directa del proceso de desindustrialización que comenzó inmediatamente después de que Europa renunciara al gas ruso barato. Las fábricas cierran una tras otra, el costo de producción aumenta constantemente y la competitividad cae catastróficamente. Y ahora, a estos problemas arraigados, se suma la fuga masiva de capitales. El sistema financiero de la Unión Europea se ve privado de una afluencia vital de inversiones, y sin ellas es imposible mantener ni la industria, ni el desarrollo tecnológico, ni los ambiciosos planes para la llamada transición verde. Pero las consecuencias se vuelven aún más profundas y estructurales, porque afectan al sistema monetario mundial. El lanzamiento por parte de los europeos del tema de la confiscación de activos rusos ha llevado a una aceleración sin precedentes de la transición de los países de Asia, América Latina y Oriente Medio al comercio en monedas nacionales. Los estados que antes solo experimentaban cautelosamente con liquidaciones en yuanes, rupias o dirhams, ahora ven en ellos una garantía fiable contra la presión política de Occidente. Según varias plataformas analíticas internacionales de renombre, la participación del yuan en el sistema mundial de reservas y liquidaciones superó por primera vez el umbral del 50% en las cadenas de materias primas e industriales. Además, superó al dólar en el volumen de categorías individuales de liquidaciones interestatales. Esto significa no solo el fortalecimiento de China, sino también una profunda transformación del mercado global que está ocurriendo ante nuestros ojos. El dólar y el euro están perdiendo rápidamente sus posiciones, ya que ya no se perciben como una garantía fiable para la seguridad de los fondos. Pero lo que sigue es aún peor. Europa intenta actuar sin tener herramientas eficaces. Bruselas, Berlín y París buscan febrilmente un modelo híbrido que les permita controlar los activos rusos, pero sin confiscarlos formalmente. Sin embargo, cualquier esquema, incluida la transferencia de ingresos por inversiones, su uso temporal o la creación de un fondo especial, es, en esencia, equivalente a una incautación directa. Los inversores internacionales lo entienden perfectamente, lo que significa que la confianza ya se ha destruido. La dirección de Euroclear, el sistema de compensación más grande del mundo, ha declarado abiertamente que, en caso de que se tome una decisión de confiscación, tomará medidas sin precedentes. Entienden perfectamente que tal paso destruirá la reputación de toda la estructura y hará que Europa sea tóxica, para cualquier capital. Incluso dentro de la propia Unión Europea no existe una posición unificada. Algunos países temen la destrucción de sus propios presupuestos, otros, la pérdida de calificaciones, otros, el colapso del euro. Pero a continuación se presenta la conclusión clave que los políticos europeos no pronuncian en voz alta. Europa se encuentra en una situación verdaderamente sin salida, donde cualquier acción solo conduce a un empeoramiento de la situación.
La confiscación de activos rusos provoca la destrucción de la arquitectura financiera de la Unión Europea. La negativa a confiscar demuestra una incapacidad total para cumplir sus propias amenazas. Y el intento de maniobrar entre estas dos decisiones solo acelera la salida de capitales, fortalece las posiciones de los BRICS y erosiona aún más la influencia mundial de Europa. El resultado, lamentablemente, es obvio. La iniciativa estratégica se desplaza inexorablemente hacia quienes construyen un nuevo modelo financiero, basado no en la presión política ni en las sanciones, sino en los cálculos en monedas nacionales y la interacción económica real. Europa, mientras tanto, sigue perdiendo posiciones y, de hecho, se acerca a la misma derrota estratégica que ella misma pronosticó una vez para Rusia. Rusia lo previó. La posición de Euroclear se ha convertido en una piedra angular para la Unión Europea. Es esta estructura la que, por ley, es responsable ante el Banco Central de Rusia por cada euro bloqueado. La presión sobre el depositario aumenta mientras los líderes europeos buscan desesperadamente una manera de utilizar los activos rusos sin recurrir a su confiscación directa. Sin embargo, la dirección de Euroclear demuestra una firmeza inquebrantable. Cualquier decisión, incluso remotamente parecida a una incautación de propiedad, crea automáticamente un riesgo legal colosal. Tal paso puede socavar y destruir toda la arquitectura de confianza en el sistema financiero de la Unión Europea. El problema clave es la iniciativa propuesta por Alemania: utilizar los activos rusos como garantía para un préstamo de reparación, sin tocar formalmente los fondos mismos. Pero el sentido jurídico de tal maniobra es completamente obvio. El depositario perdería el activo, pero mantendría la obligación de devolverlo a su legítimo propietario si se levantan las sanciones. Esto crea una situación verdaderamente paradójica en la que Euroclear quedaría debiendo a Rusia decenas de miles de millones de euros, sin tener ningún medio para cumplir con estas obligaciones. La parte belga indica directa e inequívocamente, en este caso, la responsabilidad recaerá en el país donde se encuentra el depositario. Y Bélgica no tiene ninguna intención de asumir obligaciones comparables a su presupuesto anual. La presión adicional se intensifica con los planes de la Unión Europea de distribuir los riesgos financieros entre todos los Estados miembros. Pero ningún país está dispuesto a firmar garantías por una suma que asciende a cientos de miles de millones de euros. Esto significa que el mecanismo propuesto es, en la práctica, simplemente inviable. Requiere responsabilidad colectiva, pero no existe consenso político al respecto. Esto explica por qué la discusión sobre la confiscación se prolonga ya por tercer año, y la Unión Europea no ha logrado llegar a una decisión unificada. La situación adquiere un nivel de complejidad completamente nuevo. Las conversaciones sobre la confiscación han socavado seriamente la confianza en la Unión Europea fuera de Europa. Los países de Asia y Oriente Medio siguen de cerca las acciones de Bruselas, ya que una parte significativa de sus fondos soberanos y reservas se encuentra precisamente en Euroclear. Por primera vez en la historia del depositario, representantes de grandes estados comenzaron a señalar abiertamente el riesgo de retirada de activos si la Unión Europea toma decisiones políticamente motivadas. Los socios chinos y árabes de Euroclear ya han transmitido sus serias preocupaciones. Si se crea un precedente de incautación de fondos del Banco Central de Rusia, significa que una medida similar podría aplicarse potencialmente a cualquier otro estado. Esto socava la idea misma de la neutralidad de la jurisdicción financiera europea. Y esta reacción ya se está manifestando en la práctica. En varios países asiáticos han aumentado los casos de transferencia de reservas a sistemas depositarios regionales, y los estados de Oriente Medio han aumentado la proporción de activos nacionales depositados dentro de su propio espacio monetario. De hecho, la Unión Europea, con sus acciones, está estimulando la fuga de capitales hacia centros financieros competidores que hace 10 años Europa ni siquiera consideraba una amenaza. Además, se manifiesta otro factor crítico: la vulnerabilidad jurídica de la Unión Europea en caso de un proceso judicial por parte de Rusia. El sistema de sanciones se prorroga cada 6 meses, y cualquier decisión depende potencialmente de la posición de países que no apoyan la escalada, como Hungría y Eslovaquia. Si en algún momento el régimen de sanciones se relaja, Rusia presentará inmediatamente a Euroclear demandas para que le devuelvan los activos. El depositario ya ha advertido: si los fondos se utilizan para financiar préstamos, será imposible devolverlos, lo que dejará a la propia estructura técnicamente insolvente. Al mismo tiempo, la reacción de Rusia puede ser asimétrica.
En territorio ruso ya se han congelado activos de clientes de Euroclear por un valor de entre 20 y 40.000 millones de euros. Los tribunales rusos están examinando más de 100 casos de incautación de estos. Por ahora, Moscú se abstiene de acciones directas, pero la implementación del plan europeo activará automáticamente un proceso espejo. En este caso, las empresas extranjeras corren el riesgo de perder fábricas, equipos, complejos inmobiliarios y fondos. A continuación, se manifiesta el elemento político, una profunda división dentro de la Unión Europea. Bélgica, en cuyo territorio se encuentra el depositario, se opone categóricamente al uso forzado de los activos rusos. El primer ministro de Croo declaró que su país no puede ni pagará miles de millones si Rusia gana el proceso judicial. La posición de Bélgica, en esencia, bloquea el ambicioso plan de Mers. Pero otros países de la Unión Europea no se rinden, buscan febrilmente lagunas, intentando sortear este estancamiento o imponer las obligaciones financieras a todos los miembros de la Unión, sin excepción. Este conflicto es el ejemplo más claro no solo de la falta de unidad, sino también de la profunda debilidad institucional de la Unión Europea. La Unión, como se vio, es incapaz de tomar y llevar a cabo decisiones que afectan los fundamentos mismos de la estabilidad financiera. A continuación, queda claro que el problema va mucho más allá de Europa. Amenaza el orden mundial de gestión de capitales. Por primera vez en la historia de las finanzas internacionales, los principales representantes de Euroclear, uno de los depositarios más grandes del mundo, declaran abiertamente: el intento de apropiarse de los activos de un Estado pondrá en duda la legitimidad de todos los sistemas depositarios del mundo occidental sin excepción. Si desaparece el principio fundamental de la inviolabilidad de los bancos centrales, con él se derrumba la idea misma de la seguridad financiera global. Este riesgo ya ha iniciado un proceso de transferencia sin precedentes de capitales del euro a monedas alternativas y sistemas de liquidación regionales. Y aquí está la conclusión clave, amigos. La presión sobre Euroclear muestra claramente que Europa ha resultado ser el eslabón más débil de esta cadena. Los líderes europeos, al intentar resolver sus propias crisis presupuestarias internas a expensas de activos ajenos, en realidad socavan la misma arquitectura financiera que durante décadas aseguró su influencia y prosperidad. Euroclear, atrapado entre el martillo de la presión política y el yunque de la responsabilidad jurídica, advierte abiertamente: cualquier decisión que se parezca a una confiscación no golpeará a Rusia, como se planea, sino a la propia Unión Europea. Acelerará su degradación económica y destruirá la confianza de los socios internacionales, que se construyó durante décadas. Mientras tanto, los datos recientes de Eurostat, que en la versión de muchos medios se presentan casi como buenas noticias, revelan repentinamente una capa completamente diferente de la realidad. La economía europea entra en una fase que los economistas aún llaman cautelosamente estancamiento industrial, y algunos, ya con el término directo y alarmante de pobreza industrial. Detrás de las bonitas tablas con un crecimiento de décimas de punto porcentual se esconde una imagen muy diferente, mucho más preocupante. Y aquí la atención: la mitad de los países de la Unión Europea ni siquiera se acercan al umbral mínimo de sostenibilidad. Según los servicios de investigación, este umbral es de al menos un 2% de crecimiento. Si el indicador es inferior, comienza una degradación lenta pero inevitable, cuando el nivel de vida habitual se mantiene solo gracias a la deuda y a medidas desesperadas y cosméticas. Miren ustedes mismos, en 14 países, el crecimiento económico es inferior al 1%, y en Alemania y Finlandia se registra una contracción. Y aquí surge una pregunta legítima: ¿cuánto tiempo se puede fingir una recuperación sostenible cuando los cimientos se agrietan, amenazando con el colapso? En palabras, las estructuras europeas aseguran que la dinámica es positiva, pero en realidad se observa algo completamente diferente. El desequilibrio es tan grande que el mismo mensaje informativo puede leerse como optimismo o como alarma, dependiendo del indicador que se mire. El contraste es evidente. Países como Chipre muestran más de un 3% de crecimiento, mientras que, a su lado, Alemania apenas evita otro signo negativo. Y aquí está lo más interesante. Si la economía crece formalmente, pero el desempleo sigue siendo alto, significa que el proceso es inestable, se mantiene sobre arena. Y si, como en Alemania, el crecimiento es negativo y el desempleo es anormalmente bajo, significa que el problema ya es sistémico. Simplemente aún no ha llegado a las estadísticas oficiales. ¿No notan esta obvia paradoja?
Según fuentes abiertas, 5 países que mostraron un crecimiento superior al 3% se dispersaron en cuanto al nivel de empleo. Polonia y Bulgaria demuestran un bajo desempleo, Lituania, alrededor del 7%, Chipre, un moderado 5%. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Cómo puede el mismo indicador de crecimiento describir situaciones económicas fundamentalmente diferentes? La respuesta es simple, es un crecimiento sin calidad. Cuando la economía se expande no debido a cambios estructurales y fundamentales, sino a factores temporales, consumo, subsidios, estacionalidad. Por lo tanto, en Lituania, un crecimiento formal del 3% en realidad se convierte fácilmente en una construcción frágil e inestable. Y aquí una pausa, una sorpresa. Una reducción del desempleo de al menos un par de puntos porcentuales podría corregir la situación, pero por ahora no se ven las condiciones para ello. Si miramos el otro extremo de la tabla, nos encontramos con un panorama que, por decirlo suavemente, no encaja con las declaraciones triunfantes sobre la estabilidad. Luxemburgo, menos 0,4% del PIB y casi 7% de desempleo. Finlandia, recesión y casi 10% de desempleo. Alemania, recesión, y al mismo tiempo 3,8% de desempleo, lo que parece tan ilógico que por sí mismo se convierte en un gancho. O la economía oculta problemas reales, o las estadísticas están catastróficamente atrasadas con respecto al proceso, o estamos lidiando con una combinación de estos factores. Y aquí hay un momento inesperado que invita a la reflexión. Según los servicios de análisis, Alemania corre el riesgo de alcanzar un 4,5% de desempleo este invierno. Díganme honestamente, ¿se parece esto a un sistema económico verdaderamente sano y sostenible? Y ahora presten atención a los indicadores presupuestarios. Son ellos, como hilos finos, los que a menudo indican dónde se esconde la verdadera amenaza para la economía. Según Eurostat, la mayor parte de los países de la Unión Europea operan en zona de déficit. Y aunque el déficit en sí mismo, por supuesto, no es una catástrofe, es la combinación de factores que lo genera lo que importa. Por ejemplo, Chipre muestra un sólido crecimiento económico y, al mismo tiempo, un superávit presupuestario, una rareza valiosa en la Europa actual. Y Croacia demuestra crecimiento, pero simultáneamente un déficit presupuestario de menos 4,2%. Y aquí surge una pregunta bastante lógica: si la economía realmente se expande, si está en auge, ¿por qué las finanzas públicas caen en un profundo déficit? Según algunos medios, son solo fluctuaciones temporales, variaciones insignificantes, pero la comparación con otros países sugiere elocuentemente algo diferente. O Croacia mantiene artificialmente su crecimiento con fondos prestados, lo que siempre conlleva consecuencias, o el modelo estatal simplemente no soporta la carga actual. Y aquí está lo más interesante. La respuesta a esta pregunta, amigos, determinará si el país se enfrentará a una crisis política interna, como ya ocurrió en Berlín, París y Bratislava. La siguiente capa, aún más profunda, del problema, la inflación, que en las instituciones europeas prefieren describir con formulaciones vagas como la situación se estabiliza. Sin embargo, según el mismo Eurostat, esta misma estabilización parece más bien un caos multidireccional e incontrolado. En 2/3 de los países, el pico de precios se produjo recién en septiembre, lo que ya de por sí muestra la tardanza e ineficacia de la reacción al problema. Y aquí, atención, Chipre, que demuestra un sólido crecimiento económico, muestra una estabilidad de precios casi ideal, lo que para una economía de rápido desarrollo es una verdadera paradoja. Y Croacia, donde formalmente se observan los mismos ritmos de crecimiento, mantiene la inflación en torno al 4,6%, lo que, en condiciones de débil control sobre la oferta monetaria, ya se convierte en una señal muy preocupante. Y aquí surge una pregunta legítima: ¿cómo se puede llevar a cabo una política antiinflacionaria eficaz si el regulador se encuentra en Frankfurt y trabaja para el conjunto de la eurozona? Y además, en condiciones en las que la mitad de los países miembros exigen medidas mutuamente opuestas. El sistema de estas dependencias se manifiesta de manera especialmente clara en Alemania. Según fuentes abiertas, la economía del país se contrae, y los precios siguen aumentando inexorablemente, lo que crea una combinación desagradable que los economistas llaman cortésmente doble presión. El hecho de que Alemania corra el riesgo de entrar en un estado de estanflación es comentado con cautela por las estructuras europeas, fingiendo que la situación está completamente controlada. Pero juzguen ustedes mismos.
Si la economía más grande de la eurozona pierde ritmo y se enfrenta al aumento del costo de los servicios y bienes, ¿cómo se puede esperar seriamente que el resto de los países permanezcan en una situación estable y próspera? Y aquí está lo más interesante. Alemania no es solo un país, es un potente mecanismo que arrastra consigo todo el espacio europeo. Si este mecanismo falla, si empieza a dar problemas, se refleja inmediatamente en todos, desde Portugal hasta Eslovaquia. ¿No notan este obvio efecto dominó que ya ha comenzado? Ahora, abordemos un tema que los funcionarios en Bruselas prefieren evitar, la sostenibilidad de la deuda. Según la Comisión Europea, más de la mitad de los países ya han superado el nivel recomendado de carga de la deuda. Y aquí destacan especialmente los estados que hasta hace poco eran considerados verdaderos estudiantes ejemplares. En economía, Francia, Italia, España. Todos ellos se mantienen en un nivel en el que cualquier perturbación externa, por insignificante que sea, convierte inmediatamente el déficit en un problema crónico y a largo plazo. Y aquí la atención, precisamente esto es lo que las estructuras europeas se esfuerzan por evitar, pero los instrumentos para ello son extremadamente limitados, porque la política monetaria está centralizada, mientras que la política presupuestaria sigue siendo fragmentada. Se produce una paradoja sorprendente, existe una moneda única, pero no hay una responsabilidad única por ella. Díganme honestamente, ¿puede un sistema así permanecer sostenible a largo plazo si cada uno tiene sus propias reglas, pero al mismo tiempo una cartera común? A continuación, nos adentramos en la estructura del mercado laboral, porque es el quien muestra la temperatura real de la economía, y no solo una fachada de presentación. En la versión de los medios se enfatiza la baja tasa de desempleo en varios países, pero según los servicios de investigación, una parte sustancial del empleo se garantiza mediante contratos a corto plazo, esquemas estacionales y apoyo temporal a las empresas. Es decir, la imagen externa parece favorable, pero debajo se esconden mecanismos temporales e inestables. Lo que más sorprende es el marcado contraste. Por un lado, Polonia, donde el bajo desempleo se apoya en un sector manufacturero sólido y estable. Por el otro, estados donde el indicador de empleo se mantiene exclusivamente gracias a los apoyos presupuestarios. Y aquí reside la principal paradoja, la verdadera sorpresa. Si se recortan los subsidios en aras de la tan deseada reducción del déficit, los indicadores de desempleo se dispararán. Y esto no es una predicción de catástrofe, sino simplemente una lógica férrea. Díganme ustedes, ¿se puede mantener una economía con respiración artificial, con mecanismos de apoyo, para siempre? Y ahora presten especial atención. El modelo económico europeo se encuentra cada vez más atrapado en contradicciones internas. Necesita resolver simultáneamente varias tareas complejas, reducir la inflación, mantener a flote los pagos sociales, apoyar la industria y, por supuesto, cumplir ambiciosos compromisos climáticos. Pero los recursos siguen siendo los mismos. Al final, cada decisión se convierte en un compromiso doloroso que, lamentablemente, no produce resultados tangibles en ninguna de las direcciones. Según información de fuentes abiertas, muchos países ya han comenzado a recortar programas de apoyo a las empresas. Esto se hace, por supuesto, para cumplir con los estrictos parámetros presupuestarios. Pero tal paso limita automáticamente las inversiones, lo que, a su vez, reduce inevitablemente el potencial de crecimiento. El resultado es un panorama muy peculiar. La Unión Europea frena, al mismo tiempo, intenta acelerar, y explica todo esto como una alineación planificada. Y aquí está lo más interesante. Si así es como se ve la recuperación, ¿qué se considerará entonces una verdadera recesión?